porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Iglesia Bautista Reformada de Mazatlán. Historia Iglesia Bautista Reformada de Mazatlán. Antes que nada, toda la gloria sea para Dios, quien ha sido, quien ha sostenido esta iglesia a lo largo de 2 años. No ha sido en nuestras fuerzas, sino en las de Él. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. En el año 2021, el hermano Samuel Chaparro, providencialmente desde Bogotá, Colombia, mediante la red social Facebook, se comunicó con la hermana Lina Sánchez. El hermano pensó que la hermana vivía en Nueva York y le preguntó acerca de la Iglesia Bautista Reformada de North Bergen. La hermana le comentó al hermano Samuel que ella no vivía en Nueva York, sino en Mazatlán, Sinaloa. El hermano Samuel empezó a compartir con ella la palabra de Dios y lo que se tenía planeado para compartir por 20 minutos resultó siendo 6 horas. La hermana Lina no estaba segura de su salvación y estaba pasando por una enfermedad, y Dios utilizó ello para que ella comenzara a entender el Evangelio. La hermana Lina al día siguiente fue a cenar con la hermana Joyce Hernández y le comentó acerca del estudio cronológico de la palabra de Dios que le había impartido el hermano Samuel. La hermana Joyce se mostró interesada en entrar vía internet a escuchar la palabra de Dios. Después, la hermana Joyce invitó a su pareja, en ese momento el hermano Víctor, y a su mamá, la hermana Marisela Velarde, a escuchar la palabra de Dios. El hermano Víctor empezó a escuchar el Evangelio por medio de los videos hechos por la iglesia de Fontibón en Colombia y el compartir con el hermano Samuel del estudio cronológico de la Biblia. Dios, por medio de ello, comenzó a obrar en su vida y a darle convicción de pecado. La hermana Marisela, también de manera virtual, estudió el Evangelio y se pudo concluir el proceso. Así, Dios fue obrando, sembrando la semilla y haciendo prosperar su propia obra en el alma de cada uno de ellos. Es maravilloso ver cómo es de poderosa la palabra de Dios, ya que fue de manera virtual con la mayoría de los hermanos que se compartió la escritura, y así Dios comenzó la obra bautista reformada en Mazatlán. Los hermanos crecieron en gracia en distintas iglesias. La hermana Joyce viajó a Washington por 2 años y providencialmente se congregó en la iglesia solo por gracia. Los hermanos Víctor, Marisela y Lina se congregaban en la iglesia Amistad Familiar en Mazatlán, y el hermano Samuel se estaba congregando en la iglesia Bautista Pacto de Gracia en Fontibón, Bogotá, Colombia. Aún así, los hermanos mostraban interés porque se abriera una obra lo más apegada a la palabra posible en México, específicamente en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Se dieron reuniones virtuales con pastores en Colombia de la iglesia de Fontibón para orar y buscar la manera que algún día pudiera hacerse realidad una obra en Mazatlán. Después de 2 años aproximadamente, el hermano Samuel decide venir a la ciudad de Mazatlán con el objetivo de ver el terreno donde se plantaría una iglesia, y al venir él se dio cuenta que era grande la necesidad de un evangelio verdadero, pues la mayoría de las iglesias presentaban un evangelio distorsionado. Dios, en su gracia, movió el corazón del señor Félix, esposo de la hermana Marisela, para enviarle una carta de invitación al hermano Samuel y poder recibirlo en su hogar,
donde muy amablemente le abrieron las puertas de su casa. El señor Félix le permitió al hermano Samuel ir con la hermana Marisela a llevar el evangelio. El hermano Samuel pensó que si él de alguna manera no podía venir a Mazatlán o establecerse, buscaría la posibilidad de que otros hermanos pudiesen venir a la obra bautista reformada en Mazatlán. Al regresar a Colombia, se habló sobre la situación en Mazatlán, pero los pastores y la iglesia estaban planeando otras obras en Colombia, por lo cual era difícil apoyar una obra nueva en un país extranjero. La Iglesia Pacto de Gracia y los hermanos de la misma siguieron orando por la obra en Mazatlán. A la par, el hermano Samuel seguía compartiendo de manera virtual enseñanzas de la palabra de Dios con los hermanos en Mazatlán. Después de un tiempo, el hermano Samuel tomó la decisión de venir a vivir a Mazatlán y comentó esto a su iglesia local. El pastor Andrés Rincón, junto con la iglesia Pacto de Gracia de Fontibón, oraron para que Dios prosperara el viaje del hermano Samuel y asimismo prosperara la obra y muchas almas pudieran venir a Cristo. Al llegar a Mazatlán, se comenzó el primer culto el día 4 de junio de 2023 en casa de la señora Verónica Satarain, madre de la hermana Lina. También acudió la hermana Marisela y los hermanitos de la hermana Lina y el tío de la hermana Lina, y algunos vecinos también acudieron en horas de la tarde al estudio cronológico de la palabra de Dios. Las primeras reuniones solo eran alrededor de 3 personas o 4 a lo mucho. El hermano Víctor también los acompañaba según sus posibilidades laborales, pero todo se veía muy lento. En todas las reuniones cabe resaltar que se leía la palabra, se cantaba la palabra, se exponía la palabra y se oraba la palabra, como hasta el día de hoy. Pasado algunos domingos, la iglesia se mudó a la casa del señor Félix y la hermana Marisela Velarde. Paralelamente a la ciudad de Mazatlán llegó la hermana Joyce de la ciudad de Washington en los Estados Unidos. Ella es la hija del señor Félix y la hermana Marisela. Los hermanos de la iglesia, solo por gracia en Washington, enviaron con la hermana Joyce muy amorosamente equipo de audio para la iglesia bautista reformada de Mazatlán, el cual hasta la fecha ha sido de gran bendición para toda la iglesia en Mazatlán. Las reuniones dominicales continuaron y el Señor en su gracia fue añadiendo los que debían ser salvados. Una de ellas fue nuestra hermana Nancy Brito y nuestra hermana Janet Rodríguez, que llegaron a una semana o 2 de diferencia. Las hermanas estaban muy alegres y conmovidas de haber encontrado una iglesia de sana doctrina, pues la hermana Janet había estado orando por una iglesia bautista reformada por el tiempo de 2 años. Algo providencial fue que la hermana Janet conoció la iglesia por medio de un grupo de Facebook llamado Solo Sana Doctrina, Solo Biblia, el cual había sido hecho años atrás, curiosamente aproximadamente 2 años cuando ella ya venía orando. Allí la iglesia hizo una publicación de la nueva iglesia en Mazatlán. La iglesia tenía entre semana reunión de oración y se pidió por el hermano Rogelio, esposo de la hermana Janet, y sus hijos para que pudieran conocer el evangelio. Con el tiempo, la hermana Janet abrió las puertas a la iglesia de su casa junto con el hermano Rogelio, y gracias a Dios que por la gracia de Dios el hermano Rogelio conoció y entendió a Cristo como su Señor y Salvador, y Dios prosperó esa palabra haciendo el llamado en el hermano y trayéndolo de las tinieblas a la luz. Después llegó el hermano Joel a las reuniones de Pradera Dorada,
donde en ese momento se reunía la iglesia, y decidió quedarse en la iglesia y congregarse allí. Valga notar que unos amigos del hermano Joel que vivían en los Estados Unidos decidieron donar algunas sillas a la iglesia, las cuales utilizamos hasta el día de hoy, y agradecemos a Dios por la vida de estos amigos. Otro domingo llegó una familia grande, compuestos por el hermano Ramón, la hermana Lucy y sus hijas Dayana y Cindy, y el esposo de la hermana Cindy, el hermano Héctor, que venían solamente de visita, no con la intención de quedarse, pero Dios obró en sus corazones y empezaron a estudiar la palabra de Dios cronológicamente de manera virtual y también presencial. El hermano Ramón y la hermana Lucy y su hija Dayana empezaron a congregarse fielmente en la iglesia local. Más adelante ya no seguiríamos más en la casa del señor Félix y la hermana Marisela, sino que nos trasladaríamos de lugar e iríamos a la casa de nuestros hermanos Víctor y Joyce. Gracias a Dios, allí fue un muy bonito lugar en que seguimos creciendo, seguimos fortaleciéndonos en el Señor, y agradecemos tanto a la señora Verónica Sataraín, al señor Félix, a la hermana Marisela, a los hermanos Víctor, a la hermana Joyce por abrir la casa para compartir el Evangelio. Luego de ello ya vamos a ir a la colonia Chololos. Allí, entre todos los hermanos, vamos a ayudar para la edificación del lugar en el cual vamos a reunirnos para poder compartir la palabra de Dios. Más adelante, también mediante la red social Facebook, el hermano Jesús Nolasco y su esposa, la hermana Andrea Astorga, y la madre de la hermana Andrea, la hermana Yolanda, llegaron a la iglesia para formar parte y seguir los procesos hacia la membresía. A su vez, los hermanos invitaron a otra familia para congregarse y aprender el Evangelio, los cuales son el hermano Adrián, su esposa, la hermana Mónica, y Rubencito, su hijo pequeño. Ahora la iglesia está fielmente estudiando el Evangelio, la doctrina de la soteriología básica, y tiene el objetivo de seguir creciendo en amor, conocimiento y obediencia a Cristo, estudiando otros temas bíblicos para el crecimiento en Cristo y poder ser luz en la sociedad y ser fieles embajadores de Cristo en la sociedad mazatleca. Hoy la iglesia sigue compartiendo la palabra de Dios cronológicamente con otros amigos y hermanos, con el objetivo de que Dios siga multiplicando su iglesia. Dios en su gracia también ha usado a otros hermanos, los cuales Dios sabe quiénes son. A ustedes, hermanos, les agradecemos por sus oraciones, por su amor hacia nosotros en acudir ante el trono de la gracia a favor nuestro. A Dios sea la gloria. Amén. Y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, los cuales no han sido nombrados aquí, pero oran por nosotros. No sabemos cómo Dios seguirá obrando para su gloria. Lo que sí estamos seguros es que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y que por su amor y poder nos guardará y nos llevará seguros a ese puerto seguro, a esa ciudad celestial que no es hecha por hombres, sino por un constructor divino. Cita Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Buenas noches. Pues a mí me ha servido el tiempo que he estado en la iglesia. Más que nada voy por obediencia. Porque pues nos manda las escrituras a congregarnos, y me ha ayudado en mi vida cotidiana a temerle a Dios,
a creer en el Dios de la Biblia y a no creer en fantasías ni en tradiciones. Me ha abierto, se puede decir, los ojos espirituales y me ha ayudado un poco en mi carácter, a negarme un poco a mí misma. Me falta, dijera Samuel, mucho pelo pa' moña, pero estamos en el camino y Dios perfeccionará su obra en mí. Buenas noches. Quiero decirles que estoy muy agradecida con esta iglesia, con mi iglesia. Me siento parte de ella. Lo que yo he aprendido en la iglesia principalmente es que Dios es un Dios amoroso, pero justo, y que nos quiere ver santos, que quiere que crezcamos en su conocimiento, que quiere que seamos más como Él. También que reconozcamos que somos pecadores. En mi anterior iglesia era muy diferente. La doctrina o la manera de enseñarnos, ahí nos decían que nosotros teníamos como poder de atar y desatar. Hoy entiendo que esa manera de convencernos de que nosotros tenemos algún poder es malo para nosotros, que acrecenta nuestro ego, y que nosotros debemos de ser humildes y reconocernos como los pecadores que somos y darles toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que he aprendido, y no soy muy buena explicando, no soy muy buena dando testimonio de lo que yo he aprendido, de lo que yo soy, pero amo mucho a Dios y espero que Él me siga ayudando para mejorar, para ser mejor cristiana. Y muchas gracias a ustedes también por todo lo que nos aportan, por todo lo que nos han enseñado con su ejemplo y pues a través de la palabra de Dios principalmente. Muchas gracias y les mando más saludos y besos a todos. Yo he aprendido que Dios es soberano, que Él es el que nos ha escogido solamente por su gracia y para su gloria. Por medio de su Espíritu nos santifica y por medio de su palabra nos lava. Él es el que sostiene la iglesia, el que la preserva. También quiere que crezcamos en el conocimiento de Él cada día, que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros como un cuerpo que somos. Él es el que ha reunido la iglesia. Gracias al Señor por la Iglesia Bautista Reformada de Mazatlán, por hacerme partícipe de ella y porque Él es el que la sostiene. Solo a Dios sea la gloria. Le doy gracias a mi Señor Jesucristo por haberme permitido conocer la Iglesia Bautista Reformada en Mazatlán y conocerlos a todos ustedes, hermanos, que son una bendición para nosotros. Lo que yo he aprendido del Señor es a conocerlo, a saber que Él es el Todopoderoso, que es mi amparo, es mi refugio, es mi fortaleza, y lo que Él quiere de mí es mi obediencia. Y por lo tanto yo le pido a Él que me ayude a crecer en su palabra, en su camino y a conocerlo mejor. Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios por habernos permitido llegar a la Iglesia Bautista Reformada de Mazatlán, porque nos ha permitido ayudar a conocerle mejor y saber qué es lo que Él quiere para nosotros, saber que es un Dios de orden, saber que es un Dios de amor, saber que es un Dios todopoderoso y lleno de misericordia, pero sobre todo que es un Dios que quiere que le adoremos de acuerdo a sus lineamientos y principios y no de acuerdo a nuestra voluntad. Así que nos ayude como iglesia y como familia a seguir conociéndole mejor. Así es, estoy muy agradecido con el Señor por atraernos a Iglesia Bautista Reformada de Mazatlán. Una de las cosas que más ha estado en mi mente y que más he aprendido es que la salvación es solamente por gracia, solo por fe, solo en Cristo y solo para la gloria de Dios. Otra de las cosas que he aprendido y que me ha quedado muy marcado en mi corazón es la importancia del culto familiar.
lo cual pues menospreciaba en otros tiempos, pero ahora he aprendido lo valioso que es. Amados hermanos, reciban un cordial saludo, amada Iglesia Bautista Reformada de Mazatlán. Bueno, nosotros hemos aprendido en la iglesia que el Señor es un Dios de procesos, que también el Señor es un Dios misericordioso y un Dios también amoroso, un Dios perdonador y que quiere que todos nos amemos los unos a los otros y que sigamos procesos y sigamos creciendo, edificándonos en la gracia del Señor, que crezcamos también personalmente, familiarmente, y muy importante lo que citaba mi hermano Jesús, ¿no? Lo de los altares familiares. Recuerden que como está la familia, está la iglesia, y como está la iglesia, está la sociedad. Así que quiero mandar una felicitación a la Iglesia Bautista Reformada de Mazatlán y gracias al Señor por nuestra amada iglesia. Bueno, yo quiero dar gracias al Señor primeramente por formar esta iglesia y escoger a cada uno de nosotros como pecadores reunidos para aprender de Él. Pues yo estoy agradecida porque en esta iglesia el Señor me ha mostrado la necesidad que tengo de Él, y también algo muy bonito que he aprendido en la fase 2 es a conocer mejor las doctrinas de la gracia, que yo había escuchado en YouTube prédicas, pero la verdad no es igual a poder alimentarte en tu iglesia local y explicado fielmente y paso por paso. Entonces me ha quitado muchas dudas y también me ha impartido esperanza en la lucha contra mi pecado y me ha dado esperanza en la eternidad también. Entonces eso es algo que antes yo no tenía y ahora espero poder aplicarlo a la vida diaria, el conocimiento que el Señor nos ha permitido aprender ahí. Y bueno, eso es todo. Bendiciones, hermanos, aquí un saludo de Gracecita. Bendiciones. Adiós, hermano, muchachos. Yo he aprendido que no debo llorar. Dios les guarde, hermanos, bendiciones. Chao, chao. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Iglesia Bautista Reformada de Mazatlán.